Diputado Raffo tiene la palabra, y después la diputada Breckman. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero destacar y valorar la presencia del ministro. Me parece que esto que vengan los ministros a dialogar con los diputados, a explicar, a someterse a las preguntas que seguramente, y yo tengo algunas para formular, es una muy buena práctica. He sido testigo de su trabajo como legislador de la ciudad, de su trabajo como a cargo del Ministerio Público Fiscal. Muchas veces como oposición que fui me opuse a las cosas que proponía el jefe de gobierno de entonces, pero siempre miré con mucho respeto y la dedicación, la intensidad del trabajo que se hacía en el Ministerio Público Fiscal durante mi mandato de 4 años de legislador y que coincidieron con la gestión del ministro. Dicho eso, quiero decirle, ministro, que lamento mucho que justo hoy usted haya tenido que venir acá. Hoy que he visto su firma en el decreto que atropella los organismos de la Constitución de los artículos 114 y 115, que es el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento. Estaban en trámite avanzado para juzgar a ese juez que yo considero corrupto y degradado, que se llama Ollarvide, cuando un decreto del Poder Ejecutivo, que lo digo con mucha tristeza, que lleva su firma, corta ese procedimiento, interfiere en ese procedimiento y le brinda impunidad ante la sociedad al señor Ollarvide. Impunidad que ella obtuvo en el 2001 con el voto mayoritario de los senadores oficialistas, de senadores y senadoras, para no ser sexista, y senadoras del oficialismo de entonces, que también le garantizaron la impunidad a este señor. Deploro, ministro, que justo hoy, me parece que nunca lo hubiera hecho, pero le toca venir el día que esto se difundió y yo no me puedo quedar, usted me conoce, callado en esto. Dicho esto, quiero hacer una aclaración que yo creo que tenemos que separar, como bien dijo el ministro, el tema de si un procurador es bueno o es malo, y hay sus trámites y formas para examinarlo, de una ley de la nación. Entonces yo me voy a acotar a la ley de la nación y no voy a juzgar intenciones, porque creo que las instituciones deben ser respetadas. Y las personas que encarnan, todos encarnamos transitoriamente las funciones, nosotros también estamos transitoriamente acá. Las personas que encarnan y ejercen transitoriamente unas funciones deben ser respetadas en el ejercicio de las funciones. Y digo esto porque yo asistí con mucho dolor al maltrato degradante que sufrió un compañero y amigo mío que se llamaba, entre amigos era el Bebe Rigui, que ocupaba ese cargo y fue, bueno, todos sabemos lo que pasó. Entonces yo quiero que se respete el funcionamiento, pongo entre paréntesis el problema si la Procuraduría es buena o es mala y vamos a analizar el tema de la reforma. Aclaro que hay un equívoco que el ministro ha incurrido también y que incurrimos muchas veces todos, de llamarle al Poder Judicial de la Nación la justicia. No es la justicia. Los médicos no son la salud. Los artistas plásticos no son la belleza. Nosotros no somos la ley. Esta gente es parte de un poder burocrático del Estado, que es el Poder Judicial. No cuando se estudia la justicia en la Facultad de Derecho, se estudia en filosofía del derecho, ¿no? El derecho procesal. Ahí se estudia el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial, integrado por argentinos como nosotros, tiene las mismas características, cualidades y defectos que tenemos por ahí los argentinos. Los comisarios de policía, los inspectores municipales, los diputados nacionales. No, entonces no son un valor. Se atribuyen con arrogancia el ser la justicia. Y debo decir también que a mí me ha chocado mucho que hay un sector que además de eso se atribuyó a ser justicia legítima, para descaracterizar y apropiarse de dos conceptos muy importantes, muy nobles, que es justicia y legitimidad. Y yo lo he combatido y lo combatiré, porque eso es una apropiación indebida, para hacer militancia de lo que no se debe hacer militancia, y una militancia que todos ya sabemos cómo se estuvo realizando. Dicho estas dos cosas, quiero entrar entonces al análisis de la ley y comentar que tuve la oportunidad del día de ayer de tener una buena conversación con la Procuradora. No sé si estamos otros diputados, sabiendo lo que yo pienso, soy uno de los denunciantes del señor Gonella, que está procesado por una denuncia que yo inicié y que a la cual se sumó después la diputada Carrió. Tuvo más prensa que Carrió por razones obvias. Pero yo tengo el orgullo de ser uno de los, porque es más importante que yo. En la política nacional es una persona, todos sabemos, más importante que yo. Pero yo estoy
fui el denunciante de Gonella y está procesado por esa denuncia Gonella. Así que creo que me considero libre de sospecha de hacer, por lo que he dicho, apología de esas actitudes. Lo que sí quiero decir es que tuve una buena conversación que me explicó, me planteó algunas, me invitó a pasar por su oficina, fui, tuve una muy buena conversación, que me planteó algunas inquietudes que comparto, otras que no comparto, y paso a entrar entonces al tema concreto de la reforma. Me preocupaba el tema de los 4 años. Creo que, es verdad, tienen que tener un límite. He sido coordinador ejecutivo del CELS y soy miembro del CELS. Todo lo que invoque al CELS me siento, en principio, militante y adhiero a esto. Lo que no sé cómo se va a contar los 4 años. Si se van a contar los 4 años a partir de ahora, y yo considero que es un error, que también lo dijo la señora Carbó, que coincidan con el mandato presidencial. Creo que el comienzo y final no deberían coincidir con el mandato presidencial. Me he visto, y no digo que esté bien o esté mal, pero que se eliminan con el artículo 10, desaparecen las direcciones especializadas. Son 11 direcciones especializadas que hay en la ley. No digo que tengan que estar, pero me extrañó no ver en los fundamentos ninguna referencia a por qué se eliminaban estas. Entonces quiero hacer una pregunta concreta. No sé si funcionaban bien o mal, pero que merece una explicación, no solo de estructura legal, sino funcionaban bien o mal. Y me preocupa particularmente una de ellas, que es la Dirección de Acceso a la Justicia, que tiene un programa de acción a la justicia y que tiene agencias de la Fiscalía en las villas. En la Villa 21-24, en la Villa 31, en la 1-11-14, en el barrio Mitre, Villa Luero, se está trabajando bien, existen bien, funcionan, hay que eliminarlas, tienen que quedar. Creo que merecemos una reflexión. Y yo quiero preguntarle al ministro qué piensa de esto y qué piensa hacer. Se habla en el artículo 10 bis del proyecto de las dependencias administrativas que crea el procurador, siempre con aprobación previa del Consejo, que me parece bien la existencia del Consejo también, después veremos su integración, y también las crean los subprocuradores, digamos, la crea el procurador. Los subprocuradores pueden proponer con aprobación previa del Consejo. Ahora, si los subprocuradores la proponen y ya tienen la aprobación, ¿es obligatorio? Pregunto, ¿para el procurador crearlas? O como son propuestas, en el lenguaje del natural, la propuesta es algo que uno puede aceptar o rechazar. Pero si llega una propuesta con el aval del Consejo, ¿es obligatoria o no es? No está claro, para mí no está claro, para otros pueden estar. De pronto, ahí dice, en el artículo 10 dice también que los que integran esta dependencia administrativa y ya son funcionarios, tendrán licencia automática por el tiempo que dure su mandato. ¿Y cuál es ese mandato? ¿Quién da ese mandato? ¿Cuánto dura ese mandato? En otra parte de la ley se habla del mandato, la recibimos esta ley hace poco, ustedes saben, así que si he cometido algún error de lectura, les pido disculpas. Bueno, están las facultades del procurador, no merecen mayor objeción. Se habla en el artículo 14 bis y en otros artículos de los reglamentos. Y yo me pregunto, ¿estos reglamentos son los que dicta el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades que da el artículo 99, inciso 2 de la Constitución? ¿O son los reglamentos que prevé la ley en el artículo 2, inciso B? Dice reglamentos. Es muy distinto. Todas las leyes tienen que ser reglamentadas por el Ejecutivo. ¿De qué reglamento estamos hablando? Perdone, si surge de otro lado, aclárenmelo. Sí, por supuesto. Querido Julio, y te contesto por partes así muy rápido, porque además hay fuerte coincidencia. Lo de hoy de la renuncia fue con dolor, pero con una mirada hacia el futuro. Hay muchos jueces investigados que debieran dejar su cargo. Nosotros queremos que los esfuerzos se concentren en esos otros jueces y no los que presentan las renuncias, y no quiero entrar en una discusión más jurídica, pero bueno, como señor presidente, fue con dolor. Comparto tu mirada de la justicia y tenés razón. Varias cosas. En relación a la eliminación de estas direcciones, lo que nosotros, y no fui claro, perdón, yo antes, lo que nosotros hacemos es sacarlas de la ley, lo cual no quiere decir que las eliminemos. Lo que quedan es, como de hecho todas estas direcciones las creó antes la Procuradora. La ley
digamos, las cimentó, por usar una palabra. Lo que nosotros dejamos es que en definitiva estas direcciones las puedan crear los procuradores con esta intervención del Consejo y demás, con lo cual no es que no eliminamos ninguna dirección, las direcciones debieran seguir funcionando normalmente, lo que hacemos es que no estén simplemente en la ley para que se puedan crear otras, se puedan agregar, se puedan modificar en este juego democrático. El procurador puede rechazar, porque en definitiva la decisión final de administración y de gobierno es del procurador, con lo cual, aún siendo una propuesta del subprocurador aprobada por el Consejo, si el procurador considera que no la debe aprobar, la firma es del procurador, con lo cual eso que ahí sería bueno si lo quieren aclarar en el texto. Y en el mandato al que hace alusiones a los subprocuradores también tienen un mandato de 4 años y no a la gente que integra. Entonces, como los subprocuradores pueden ser fiscales en ejercicio, que es algo que sucede mucho en muchos países de la región, es decir, se nombra un fiscal de primera instancia, un fiscal de Cámara, se lo nombra subprocurador y vuelve a ser fiscal. Esto lo usa mucho Brasil, por ejemplo, y demás. Por eso se prevé que se le dé licencia automáticamente y que después vuelva a su cargo. Entonces, esa es, y tienen este mandato de 4 años. Y los reglamentos claramente se refieren a los reglamentos que dicta el procurador en ejercicio de sus funciones, que más allá de la recomendación del Consejo, también los tiene que aprobar él, y son esos reglamentos, no hay ningún reglamento del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no ingresa de ninguna manera dentro del Ministerio Público. ¿Terminó, diputado Raffo? Lo que le voy a pedir, diputado, porque tengo muchos oradores que me han pedido la palabra, es que tratemos que la exposición sea más corta y que las preguntas sean concretas en la medida de lo posible. Gracias, diputado. Sí, bueno, ya termino, presidente. Estudié un poquito el tema, así que tengo alguna materia para... Gracias. Yo quería felicitar el criterio del artículo 49 y 50, pero por lejos se quedaron cortos en el buen camino. Esos artículos tratan de jurados para seleccionar a los fiscales. En el régimen actual se integra con 7 miembros, con el procurador, 3 magistrados del Ministerio Público, 3 o 4 más un jurista invitado. Me parece que en los cuerpos colegiados, si queremos combatir las cofradías o las trenzas, para decirlo con claridad barrial, tienen que ser mayoría los de afuera, no mayoría los de adentro. El maestro y filósofo Carlos Cosio dijo, en el Poder Judicial de la Nación y a sus estructuras se ingresa, se crece y se progresa por el padrinazgo. Está pendiente, yo no quise hacer nunca, de hacer el libro que analice los parentescos transversales del secretario que trabaja, el hermano del juez que es secretario, el otro que es fiscal, y hay en el Palacio de Justicia hasta los ascensoristas son todos de una familia. Lo que hemos ejercido la profesión lo sabemos. Bueno, presidente, atendiendo a su pedido, dejo las otras reflexiones para el final. Déjenme ver si no se me queda algo importante, un instante. Bueno, relativo al juicio, coincido que no corresponde la estabilidad. Hay un caso Solá también, me parece que está citado ahí, porque no es el diputado, pero hay un caso Solá citado, que también es un viejo concepto de criterio de la Corte. Pero yo no sé si una ley, y tengo mis dudas constitucionales, corro con ventaja porque creo que está por acá, que vino Venus Smucle, profesor de Derecho Constitucional y presidente del Observatorio de la Justicia, que contribuye a que yo no me equivoque mucho, pero a veces no lo consigue. Yo no sé si una ley le puede crear al Senado de la Nación una responsabilidad y un trabajo que no está dentro en forma expresa o por lo menos implícita en las facultades del Congreso y de los legisladores. Bueno, veritatis causa, me reservo para el trabajo de comisión, el resto. Gracias, presidente. Perdón. Gracias, diputado Raffo. Entonces, pero siempre miré con mucho respeto y la dedicación, la intensidad del trabajo que se hacía en el Ministerio Público Fiscal durante mi mandato de 4 años de legislador y que coincidieron con la gestión del ministro. Dicho eso, quiero decirle, ministro, que lamento mucho que justo hoy, juez que yo considero corrupto y degradado, que se llama Ollarvide, cuando un decreto del Poder Ejecutivo
que, lo digo con mucha tristeza, que lleva su firma, corta ese procedimiento, interfiere en ese procedimiento y le brinda impunidad ante la sociedad al señor Yarvide. Y los diputados a explicar, a someterse a las preguntas que seguramente, y yo tengo algunas para formular, es una muy buena práctica. He sido testigo de su trabajo como legislador de la ciudad, de su trabajo como a cargo del Ministerio Público Fiscal. Muchas veces como oposición que fui me opuse a las cosas que proponía el jefe de gobierno. Entonces ha tenido que venir acá. Hoy que he visto su firma en el decreto que atropella los organismos de la Constitución, de los artículos 114 y 115, que es el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento. Estaban en trámite avanzado para juzgar a ese... Diputado Raffo tiene la palabra y después la diputada Breckman. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero destacar y valorar la presencia del ministro. Me parece que esto que vengan los ministros a dialogar con